Irene es una compañera de la Escuela de Psicología y cuando le pregunté a Irene cómo quería que la presentara con tantas cosas que tiene, al final fue como muy humilde y me dijo, bueno, presentame como Irene Puertas, doctora en educación, máster en orientación sexual y familia con un diplomado en logoterapia. Entonces, ahora con todo el gusto para que Irene desarrolle el tema. Bueno, el encuentro de hoy le he puesto el nombre de la psicología desde una mirada multidimensional. De hecho, cuando vi el nombre del tema de la transversalización, que es ecología y cuidado de la vida, pensé en multidimensionalidad, porque en este momento hablamos de cuidado en todo momento. Escuchamos cuidado en la televisión por parte de las autoridades, ministros de salud, todas las personas. Cuídate cuando nos despedimos de una persona, ok, nos veremos, cuídense, cuídate. Entonces, este tema del cuidado y del autocuidado en salud está como sobre la mesa. Entonces, tiene que ver con el cuidado de la vida. Cuando hablamos del cuidado de la vida, hablamos del cuidado en todas sus dimensiones, desde nosotros mismos, el cuidado de nosotros mismos y el cuidado del otro, el cuidado de la otra, el cuidado de las personas que nos rodean, los animales, toda la naturaleza y nuestra madre tierra, por supuesto, que a consecuencia de no tener esa conciencia de cuidado, hemos llegado a un recalentamiento global y la temática de cómo controlar esto por esas visiones directivas o esas visiones centralistas o individualistas. Entonces pienso que ahorita estamos como en un rompimiento de paradigmas que nos llevan cada vez más a pensar, sentir, actuar y movernos dentro de una multidimensionalidad. Y la psicología no queda fuera de esto. No queda fuera de esto porque al inicio de la psicología siempre le quisimos dar un carácter, un carácter científico, pero muy progresivamente nos estamos acercando a visiones cada vez más holísticas y más transdisciplinarias, más cosmológicas. Entonces, si quieres, puedes pasar la otra lámina, Alejandra. Ajá. Entonces, cuando hablamos de multidimensionalidad, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que a través de este pensamiento, de esta visión, de estos paradigmas multidimensionales, ¿qué pretendemos? ¿Qué se pretende? ¿Qué se puede lograr? Superar las dicotomías planteadas por los sistemas tradicionales. Tenemos en psicología algunos sistemas tradicionales, pero ya han venido cambiando. Al inicio, cuando nace un pensamiento, pues las personas lo defienden, ¿verdad? Y piensan que es la verdad absoluta. Pero la verdad absoluta, en el pasar del tiempo y con todos los paradigmas emergentes de la física cuántica, nos indica que la verdad absoluta no existe, es cambiante, está dentro de una gran paradigma holográfico, está inmersa dentro de una complejidad. Entonces esas dicotomías cada vez se van, digamos, como disolviendo esa frontera. En este momento vivimos ese impacto. ¿Cómo es posible? Me pregunto yo y les pregunto a ustedes al unísono, ¿cómo es posible que un virus nos haya impactado a todo el mundo, en todas partes? A estar en nuestras casas, a cuidarnos, a cuidar a nuestros familiares, en sus inicios a cuidar a los adultos mayores, después a cuidarnos todos, después a colocarnos o no colocarnos la vacuna. Es decir, no estamos separados, esa individualidad que nuestra cultura nos ha venido vendiendo, que somos individuales, que tienes que competir con el otro, que tú eres importante porque tienes tal cosa o tienes un montón de cosas, de objetos, de pertenencia, eres más importante que el otro y hay personas que son distintas y yo no acepto a esta persona y sí acepto a la otra. Esas son visiones dicotómicas producto de un paradigma de pienso, luego existo. Lo demás no cuenta. Las emociones no contaron por mucho tiempo.
Entonces, esta visión multidimensional nos lleva a ampliar la gama de determinantes. Lo vamos a ver a lo largo de la presentación, cómo en sus inicios la psicología solo se le prestaba atención al tema fisiológico o al tema ambiental. Cada vez más abrimos esa gama de determinantes. Determinantes, como dice el eje transversal de esta semana, como es el eje de la ecología, el eje del cuidado de la vida. Entonces ya estamos como abriendo más ese panorama para ver determinantes. Algunos conocemos, otros no conocemos, a otros podemos crearnos o nos abrimos a las posibilidades que existan. También este pensamiento multidimensional nos invita hacia una actitud abierta para dar más respuestas flexibles y creativas a la diversidad de problemas. Un problema no lo podemos abordar de una sola forma, como nos dice el conductismo. No, vamos a darle este reforzador, no, vamos a darle este plan de modificación de conducta y veremos cómo se va a modificar esta conducta. No es tan sencillo como lo plantea la teoría per se. Entonces, es muy importante desarrollar una actitud flexible. Por lo menos en este momento no tenemos una respuesta clara, para poner un ejemplo claro que estamos viviendo. Si te pones la vacuna, puede que te dé el COVID o no te dé el COVID, pero no te asegura que no te va a dar. Si te va a dar, puede ser que sea, puede ser, está dentro de las probabilidades. La edad juega un papel. Últimamente no juega tanto papel porque tenemos niños, tenemos adolescentes. O sea que esa flexibilidad de pensamiento va a existir en todo. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a tener un pensamiento dicotómico y direccional, ¿verdad? Entonces, cada vez más nos invita todas las crisis. En este momento vivimos una gran crisis mundial a todos los niveles, a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel de salud, a nivel económico, a nivel existencial. A todos niveles vivimos esta crisis porque nos han cambiado, nos han presentado un panorama. La ciencia tampoco no tiene certeza de lo que está ocurriendo. Un día plantea una cosa, otro día plantea otra cosa, ya surge, nadie tiene la verdad absoluta, pero es que realmente la ciencia no nos da la verdad absoluta. Entonces nosotros a veces nos afianzamos o nos agarramos a verdades absolutas y cuando viene el cambio, nosotros sufrimos y sufrimos lo que estamos viviendo en este momento, una gran crisis, ¿verdad? Entonces, este pensamiento multidimensional nos invita a abrirnos cada vez más y a integrar todos estos movimientos y todo este pensamiento de una manera ligera, de una manera abierta, de una manera relajada, sin tensiones. Si quieres podemos pasar la otra. Un poco para irnos hacia hacer unos toques, sí, solamente muy breves, de la historia de la psicología. Encontramos a este señor Wilhelm Wundt, que ya en 1979 creó el primer laboratorio. Wilhelm Wundt prácticamente fue el iniciador de la psicología como ciencia. Él era filósofo, fisiólogo, médico, psicólogo además. Entonces él decía, tenemos que separar la metafísica y crear una psicología experimental. Y ahí nace la psicología como psicología experimental, como psicología como una ciencia. Entonces este grupo de personas se reunieron y crearon una cantidad de constructos, hablaron de conciencia, de sensaciones, de emociones, pero ya él le dio un carácter evaluativo, ya él, en sus prácticas en el laboratorio, él medía y evaluaba esta conciencia, la memoria. Entonces se comenzaron a reunir grupos de investigadores a lo que llamamos posteriormente paradigmas. Era una forma de pensamiento, se crea una forma de pensamiento con unos conceptos, una serie de constructos que explicaban el comportamiento humano. Si quieres, pase la otra.
Pero no se quedó allí. Vean que paralelamente este señor Gunt estaba en Alemania porque era un señor alemán, un psicólogo alemán en la Universidad de Leipzig, creó ese primer laboratorio. Paralelamente a él, en Rusia, estaba un señor Pavlov trabajando y experimentando, en este caso con perros, porque él se dio cuenta que cuando el perro lo veía él con la comida comenzaba a salivar, pero entonces le puso una campana y comenzó como a hacer una especie de juego, y fue el que inició y habló de la conducta condicionada, y se dio cuenta, si yo le pongo la campana al perro y no le doy la comida, él va a salivar. Entonces, él se ganó con este experimento y con esta creatividad, se ganó el Premio Nobel de la Medicina en 1904. Este señor era fisiólogo y realmente también inició lo que llamamos el paradigma conductista. Como estábamos hablando, el señor Pavlov y el señor Gunt ya venían trabajando en grupos, tenían una serie de ideas, coincidían y estuvieron de acuerdo en una serie de ideas, a lo que el señor Thomas Kuhn llamó paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma para el señor Thomas Kuhn se refiere al conjunto de conceptos, métodos, normas compartidos por una comunidad científica respecto a un tema. Entonces, este grupo de personas eran fisiólogos y tenían una serie de ideas, elaboraron una serie de constructos y lo llamaron paradigma conductista, en este caso, ¿verdad? Ajá, si quiere avance. Entonces, ¿qué es un paradigma? Un poco aclarando, ustedes ven las tres imágenes. Un paradigma serían ideas, conceptos, una metodología de trabajo, una concepción del ser humano, y esto varía de un grupo de científicos a otro grupo de científicos, otro grupo de investigadores. Para los conductistas, la persona era un ente fisiológico solamente. Para Pavlov era un ente fisiológico solamente. Para Kuhn, él trabajó los contenidos mentales, la conciencia, la memoria, solamente, y crió su conducta. Y el conductismo, cuyo representante es Skinner, decía que nosotros somos una caja vacía, que no tenemos nada por dentro, y que lo determinante es el ambiente externo. Ese es el ambiente que nos va a dar los estímulos y nos va a dar los reforzadores. Entonces, un paradigma es una visión, es como colocarnos un lente para ver la realidad. Entonces, estos paradigmas en psicología fueron en sus inicios muy direccionales, fueron muy deterministas. Solamente abarcaba un aspecto del ser humano, sea lo fisiológico o sea solamente lo ambiental. Entonces, un paradigma es esa sumatoria de valores, esa sumatoria de actitudes, de creencias, con una metodología muy particular. Avance la otra. Bueno, surge este paradigma muy representativo llamado paradigma psicoanalítico. Este paradigma también se creó con un grupo de investigadores, cuyo el principal investigador y creador de toda esta teoría es el señor Sigmund Freud. Entonces, él estableció toda una estructura de la personalidad, habló de un inconsciente y habló de un consciente, y creó toda una teoría, y un grupo de personas lo siguió, lo apoyó, y realmente fue un paradigma muy importante en esa época. Surge en un momento histórico importante de mucha represión sexual. Él le dio un gran valor y le dio toda una explicación a la energía de la libido, pero dentro de ese mismo paradigma, seguido por un grupo de personas, hubo personas que le agregaron otros aspectos y se separaron un poco de ese pensamiento, porque los paradigmas tienen en sus inicios, son creados, crean como una estructura, una teoría, pero después algunas personas pueden agregar otros aspectos. En este caso tenemos al señor Adler, que él discrepó de lo que decía Freud, y él no le dio tanto peso a la libido, dijo que la libido realmente no era la libido como lo veía Freud, sino que era un instinto de poder.
Entonces estableció y creó la teoría de poder. Igualmente Jung estuvo con Freud y supuestamente iba a ser el sucesor de Freud, pero Jung no estuvo muy de acuerdo, también discrepó y dijo que había un inconsciente, pero no solamente un consciente o un inconsciente dentro de una estructura de personalidad, sino que había un inconsciente colectivo. Entonces él se salió dentro de la fila del psicoanálisis y así muchas otras personas en sus inicios pues fortalecieron y estudiaron y profundizaron todas estas teorías de Freud para el manejo de las histerias y de las neurosis. Entonces después ellos hicieron otros grupos, otros enfoques dentro del psicoanálisis y lo ampliaron desde otro punto de vista. Ajá, si quiere pase la otra. Ajá, entonces aquí está un poco en esta figura, me gustó mucho porque tal vez representa, pues, este paradigma psicoanalítico en esta figura representa como esas energías internas a las que Freud llamó líbido, y cómo ella se manifiesta en un ello, en un yo, en un super yo, pero es algo interno, es algo que se maneja interno, y él inclusive habló de cómo esa energía, desde que nacemos, en el primer año, en el segundo año, cómo va evolucionando y cómo va creciendo y cómo se va manifestando esa energía. Después hizo toda una teoría de que nosotros llamamos, que él la llamó los mecanismos de defensa, porque vivimos en un mundo de mucha represión. Él escribió muchísimo sobre la represión, ya en 1902 escribió su primer libro, escribió muchísimo sobre lo que es la represión, los mecanismos de defensa. Entonces, esos mecanismos de defensa no permiten pues que esa energía libidinosa que nos genera placer, pues quede ahí atrapada, y eso genera una cantidad de neurosis y situaciones de histeria según la interpretación que él hace. Entonces, un poco me gustó mucho, me parece esta figura muy ilustrativa, porque él es considerado, este paradigma, dentro de las escuelas estructuralistas. Él ofrece una estructura y ofrece una teoría de la personalidad en base al estructuralismo, pero también se le llama funcionalista, porque él dijo cómo funcionaba esa energía. Entonces habló del complejo del Edipo y habló de todas esas energías, que unas son constructores y otras son destructivas. Entonces se hace muy compleja su paradigma, pero es muy dentro del estructuralismo, está considerado dentro del estructuralismo y dentro del funcionalismo. Ajá, seguimos. Muy bien. Posteriormente surge el paradigma conductista. El paradigma conductista, el representante de este paradigma es el señor Frederick Skinner. Él hizo su tesis doctoral con palomas, él trabajó con animales, y él le daba un reforzamiento a las palomas. Entonces encontró que la paloma hacía cantidad de conducta por el hecho de que él le daba unos estímulos a lo que Skinner llamó reforzador. Entonces, todos estos términos de reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, extinción de la conducta, comportamiento, es tomado de este paradigma, que hoy por hoy lo manejamos en la cotidianidad con mucha soltura, y viene de este movimiento que se llama paradigma conductista. Pero este paradigma ve a la persona, vean la figura es como que si la persona es una máquina, es considerada una máquina que la podemos mover hacia donde nosotros queramos moverla. Esta máquina aprende conductas, y esas conductas, yo como investigador, según Skinner y el grupo de investigadores que avala el paradigma conductista, pueden ser observables, pueden ser medibles y pueden ser cuantificables. Entonces, este paradigma pues surge en medio de toda esa tecnología cientificista, directiva, 100%, y muy... ¿qué pasó? Ok. Muy directiva, muy determinista, y toma en cuenta solo el ambiente, solo los estímulos ambientales. Eso es lo que nosotros llama él como la teoría del aprendizaje. Aprendemos lo que
el estímulo externo nos refuerza, porque según su planteamiento, nosotros somos una tabla rasa, él lo decía muchas veces, nacemos como una tabla rasa y vamos aprendiendo en base al estímulo. Él era muy determinista en este sentido, ¿verdad? No tomaba en cuenta otros aspectos, sino solamente el ambiente, y ver al ser humano como una máquina, como una máquina que aprende conductas y que las repite por la fuerza del hábito. Entonces, ahí vemos, esta mano es así como que podemos controlar todo. Él hace un libro muy interesante que se llama Walden 2. Ese señor Frederick Skinner, se lo recomiendo, lo pueden leer, pero él dice ahí que podemos tener una sociedad perfecta porque nosotros podemos controlar, las personas son fácilmente controlables, podemos medir sus conductas, podemos cuantificarlas también, utilizar métodos científicos. Muy bien, avanzamos un poco. Luego emerge otro paradigma, casi paralelamente después del conductismo, que es el paradigma cognitivo. Ese paradigma cognitivo surge cuando surgieron las primeras computadoras, porque todos estos paradigmas surgen, emergen inmersos dentro de un histórico político, ético político. Entonces, en ese momento de este paradigma cognitivo, se crearon las primeras computadoras. Eso fue en el año 40, 45, 50. Entonces, estos investigadores vieron a la persona como una máquina. Entonces se preguntaron, ¿cómo procesamos la memoria? ¿Cómo procesamos? Nos vieron como una computadora. Entonces, ¿cómo procesamos esa información? ¿Cómo organizamos todas esas representaciones? ¿Cómo organizamos lo que vemos, lo que sentimos, lo que palpamos? Entonces ellos organizaron unos grandes esquemas que llamaron representaciones mentales. También hablan de metacogniciones, y la investigación se centró en saber cómo nosotros podemos lograr almacenar la memoria, cuántos tipos de memoria hay, lo que es la atención, lo que es la creatividad, porque hay personas que son más creativas, otras personas que son menos creativas, porque hay personas que tienen más dos tipos de memoria, cuántos tipos de memoria hay. Toda esta información, toda esta investigación está relacionada con las personas que trabajan o los investigadores en el área del paradigma cognitivo. Ajá, si quiere adelante. Pero vean qué interesante, el proceso de multidimensional, la tendencia de integración, ya la comenzamos a ver de una manera muy evidente cuando se integra, hay teóricos, investigadores que integran el paradigma cognitivo con el paradigma conductual. Entonces, hay una persona, psicólogo, que se llama Albert Ellis, que él establece una integración muy interesante entre el aprendizaje de las conductas y el procesamiento de la información. Entonces, une esos dos paradigmas y se da cuenta que, bueno, que nosotros aprendemos una serie de ideas, pero a veces esas ideas son irracionales. Entonces, crea todo un plan, una metodología de intervención terapéutica donde él revisa pues esas ideas irracionales. Entonces, él integra. Entonces, aquí comenzamos a ver distintos movimientos o enfoques donde se integra el paradigma cognitivo con el paradigma conductual. También tenemos al señor Wolff, que es un psicólogo clínico que crea una metodología a la que él llama desensibilización sistemática. Entonces él integra lo que hemos aprendido desde el punto de vista conductual, porque era conductista, y agrega también las ideas. Entonces, él trabaja las fobias. Entonces, es una persona, la fobia es que rechazamos un objeto fóbico, puede ser un animal, puede ser el ascensor, estar encerrado, puede ser un gato, le tenemos fobia a las mariposas o a X cosas. Entonces, él, para trabajar esa fobia, usa esa técnica de ideas irracionales y a la vez educa a las personas para que la persona se relaje. Entonces utiliza una técnica de relajación con una inducción conductista, va reforzando a la persona para que la persona se imagine que se acerca a ese objeto. De manera tal que estos paradigmas
han sido útiles, son útiles. No se trata de decir que unos son ni más ni mejores que el otro, sino que enriquecen, se van enriqueciendo. Y cuando vemos la historia y vemos todos estos investigadores que van apareciendo después de Skinner, entonces van integrando y van tomando lo mejor de cada uno de estos paradigmas para precisamente poder hacer intervenciones y lograr un mejor acompasamiento a las personas a las cuales ayudan. Ajá, pase la otra. Luego tenemos otro paradigma muy representativo, que es el paradigma humanista. Este paradigma surge en el año 60. Entonces, recuerden que los paradigmas y todos los movimientos emergentes o las revoluciones sociales surgen a consecuencia de un histórico, ¿verdad? Estamos hablando de que ya habíamos tenido la Segunda Guerra Mundial con todo lo que ya sabemos que ocurrió. Entonces, este paradigma surge después que hay todo aquel problemática tan seria y tan dolorosa como es una guerra, y estos personas se unen en la figura de Abraham Maslow, que es el padre de esta tercera fuerza, se llama el paradigma humanista. Entonces, este señor plantea, y este grupo de investigadores plantean, que no podemos solamente tomar un solo determinante, que nosotros no somos una tabla rasa. Entonces es una crítica muy fuerte al conductismo. Tampoco estamos determinados por una experiencia en nuestra infancia y nos quedamos atrapados en un complejo del Edipo, que es el planteamiento de Freud, a quien ellos llamaron que era un muy negativista, solamente trabajaba la parte patológica, porque el psicoanálisis en sus investigaciones se centró en la histeria y en las neurosis. Entonces este grupo de investigadores reflexionaron en torno a esto y emerge este paradigma humanista, pero este paradigma humanista toma a los filósofos. Entonces dice, no somos una tabla rasa, no somos ese mundo de energías libidinosas, somos un potencial, tenemos un ser, tenemos unas necesidades. Entonces él habla de esta pirámide de las necesidades. Entonces le pone necesidades fisiológicas hasta llegar a las necesidades de autorrealización. Abraham Maslow fue realmente una persona que escribió en torno a esto, que hizo el primer congreso de psicología humanística en el año 60, después de la guerra y después que se había surgido los derechos humanos. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial fue que se habló por primera vez de los derechos humanos, porque en la Segunda Guerra habían matado a muchas personas, habían hecho experimentos con personas, entonces hizo todo una emergencia en torno a esto y se crearon, se habló, se puso sobre la mesa la importancia de los derechos humanos y se crearon los primeros organismos internacionales como la OEA, el derecho al trabajo, se puso, y a partir del año 60 emergieron todas las leyes, muchas de ellas, que se enriquecieron, como la ley del menor, la ley de la familia, la ley del trabajo, todo inmerso dentro de los derechos humanos, que hasta ese momento pues no se había marcado pauta en torno a los horarios de trabajo, en torno a los derechos de la mujer. Entonces es una gran riqueza en esa época y surge este grupo de pensadores donde rompen con toda esa idea que ya venía como muy progresivamente y se integra y se dirige hacia paradigmas más holísticos y más humanistas. Ya no somos una máquina, nosotros no somos una máquina. Y realmente los conductistas trabajaron con perros y con gatos. Nosotros no somos ni perros ni gatos, somos dentro de la escala del ser vivo la más elevada. Entonces ellos traspolaron sus trabajos, sus experimentos con animales a nosotros. Entonces ellos hacían esa crítica. Dijeron, no, nosotros tenemos un ser potencial. Entonces tomaron a los filósofos, tomaron a Husserl y entre ellos también estaba, dentro de este grupo, estaba Víctor Frank, que había salido de campos de concentración. También él tomó a Husserl y tomó a todos estos filósofos para retomar realmente el humanismo, porque el mecanicismo y el cientificismo de la edad moderna pues nos estaba llevando
a todos por un camino muy lineal, ¿verdad? Entonces, si quiere pase la otra. Ajá, entonces estoy hablando de que cada vez más, como el paradigma cognitivo-conductual se unió, emergieron otros movimientos donde se veía claramente los procesos de integración. Cada vez nos hemos ido integrando mucho más, si quiere pase la otra, y emergen otros movimientos tan importantes como los modelos integrativos. Los modelos integrativos surgen a partir del año 1990. Entonces ya desarrollamos una idea un poco más abierta, ya no era ese conductismo determinista de que somos una máquina y estamos vacíos por dentro. No solamente tenemos un ser interno que desarrollar, una autorrealización, sino que vean que estos modelos integrativos integran el sistema afectivo, el cognitivo, el conductual, el fisiológico, el social y el transpersonal. Entonces ya vemos que emergen modelos cada vez más holísticos, cada vez más integrales, cada vez más multidimensionales. Entonces, si quiere pase la otra. Tenemos un representante muy interesante que es el creador del modelo integrativo. El modelo integrativo, el representante es el señor Ken Wilber. Ken Wilber es psicólogo, ha escrito mucho en relación a esto. Es realmente el modelo más amplio, más integrativo que existe en la actualidad. ¿Por qué digo esto? Porque él dice que hay que tomar todos los paradigmas anteriores en psicología, que no podemos rechazar ninguno, entonces integra el psicoanálisis, el conductismo, el paradigma cognitivo, el paradigma humanista, y además agrega todo lo concerniente a lo que es la psicología cuántica. La psicología cuántica emerge desde el planteamiento de Einstein en relación a la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad va a impactar todas las áreas de la ciencia. Hasta el año 1900, inicio, estaba dentro de la física el modelo de Newton, y Newton decía que todo funcionaba como una máquina, que éramos una gran máquina, que teníamos piezas y que cada uno funcionaba y que se unía y que éramos una gran máquina. Esta idea cambió con Einstein, porque Einstein, palabras más o palabras menos, realmente se lo voy a decir de la manera, me lo han explicado 1000 veces, pero se lo voy a decir de una manera sencilla. Él planteó que un protón puede llegar a ser un neutrón y que un neutrón puede llegar a ser un protón, de manera tal que todo cambia, todo absolutamente cambia y que todo está total y absolutamente conectado, que formamos parte de un holograma totalmente conectado, que no estamos separados. Y el pensamiento occidental nos lleva a nosotros a pensar, como dijo Descartes, pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Y el cientificismo nos atrapó. ¿Qué pasó con nosotros, con la psicología? Pusimos de lado las emociones, pusimos de lado el afecto, pusimos de lado el espíritu. Ken Wilber integra todos estos modelos. Él integra inclusive el psicoanálisis, el cognitivo, el humanista, la física cuántica. Hace un estudio muy profundo, tiene un libro aparte que habla de religiones comparadas. Entonces integra las religiones del Oriente con las religiones del Occidente y toma los puntos en donde hay conexión con estas religiones y dice que en el fondo todas persiguen lo mismo. Luego integra la psicología transpersonal como una forma de plantear que nosotros no solamente somos físicos, no solamente somos emociones, sino que nuestra conciencia no tiene límites y que podemos expandir en distintas dimensiones nuestra conciencia. Y de esta manera integra la meditación como una forma, como una manera, como una de las técnicas
Entonces es bastante amplio este señor Ken Wilber, sus modelos son realmente unos mega modelos donde él integra todas estas áreas y estos movimientos y realmente nos dan una gran apertura en torno a la integración y los modelos holísticos de la psicología. Ajá, si quiere adelante. Luego surge este paradigma ecológico del señor von Ferbrenner en 1987, donde él también agrega dentro de este modelo que él llama paradigma ecológico, agrega a la comunidad, dice, tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer intervenciones, evaluaciones, intervenciones, la comunidad, la familia, como un contexto importante que tenemos no por de vista nosotros como psicólogos, las creencias son muy importantes también trabajarlas y los estilos de vida y sobre todo la relación ecológica, la relación con el ambiente. Entonces esto es un modelo que ya comenzamos a tener modelos cada vez más holísticos, cada vez más relacionados, porque como le dije, la física, la teoría de Einstein comenzó a permear todas las áreas de la ciencia, todas las áreas de la medicina. Hoy por hoy podemos hablar de la neurociencia. Hoy por hoy, hace 40 años, no podíamos decir que las lesiones cerebrales podían ser restauradas. Hoy por hoy ya hablamos de la teoría de la neuroplasticidad y sabemos que el cerebro puede recuperar lesiones de acuerdo a todas esas investigaciones, porque también el cerebro es holístico. En un momento pensábamos que tenían áreas específicas, pero no, realmente no tienen áreas específicas, es holístico. Ajá, si quiere pase la otra. Luego están los paradigmas hermenéuticos ontológicos. Estos paradigmas tienen referencia a los filósofos. Como los filósofos, ¿verdad? Plantean, Germán, sí, estoy escuchando. Cómo plantean estos paradigmas hermenéuticos la necesidad de la reflexión. Entonces vamos a tener filósofos como Husserl, Gadamer, Heidegger, Dirte, que hablan de la importancia del diálogo, de conocer el significado de las cosas, de saber un poco preguntarnos a nosotros quiénes somos, a dónde vamos, qué queremos, recuperar nuestra autonomía, nuestra libertad, diría Víctor Frank, nuestra autonomía, diría Husserl. Entonces es un poco dentro de después que nosotros hemos avanzado en una sociedad científica que nos ha sacado del ser que somos, nos ha convertido en una máquina y en un ser consumista. Entonces es una sociedad engañosa que nos dice que lo importante es consumir y tener, qué sé yo, carros y cosas y objetos. Y el ser, que es tan importante y que retoman todos estos filósofos dentro del paradigma hermenéutico, es muy importante retomarlo. Por eso me gusta mucho el eje transversal de esta semana de transversalización, que es el cuidado de la vida. Pero si ustedes leen el significado de la semana de transversalización, dicen además, es el cuidado de sí mismo, el autocuidado. Lo que decía ayer el hermano Álvaro en la charla de ayer, que le escuché muy buena, decía, tenemos que ir hacia una conversión ecológica, o sea, ir hacia adentro. Nosotros no podemos ir hacia afuera porque nosotros proyectamos lo que somos. Entonces, igual lo plantea Leonardo Boff. Nosotros necesitamos un cambio, pero un cambio ético personal para nosotros lograr cuidar nuestra madre tierra, para nosotros lograr una nueva ética colectiva. Es importante ir hacia adentro. Y pienso que uno de los aspectos positivos, si tomamos estos aspectos positivos dentro de la adversidad, que es el COVID-19, es que nos ha llevado a crear un ambiente hacia adentro. Nos ha metido en nuestras casas para estar nosotros hacia adentro. Podemos tener dinero, tarjetas de crédito, podemos tener miles de cosas, pero no,
tenemos que quedarnos en nuestras casas, porque resulta que este virus o este conflicto, esta situación, como ustedes lo quieran llamar, nos está invitando a estar con nuestro ser. Entonces, esto es lo que estos teóricos, filósofos, que están dentro del área del existencialismo, alimentan el paradigma humanista y el paradigma transpersonal y los paradigmas de autocuidado en salud que llevan a fortalecer estas dimensiones, la dimensión interna del ser y después la dimensión del otro, la dimensión de la comunidad, la dimensión del cosmos, porque no estamos solos, estamos total y absolutamente conectados, no estamos solos. El estar solo es un engaño, realmente es una mentira que nosotros nos creamos. Estoy solo, nadie me quiere, estoy aquí sola o estoy solo, o nadie te quiere, nadie te busca. Entonces, no estamos solos, hemos perdido la conciencia de unidad, esa es otra cosa. Entonces, esto nos lleva a una crisis de trastornos emocionales, problemas mentales muy serios. Ahorita la situación en este momento de crisis, más que el COVID, son los problemas de salud mental. Ajá, si quiere adelante. Bueno, surge el paradigma transpersonal, eso a partir del año 90. Representante del paradigma transpersonal, Víctor Frank, Abraham Maslow, que por primera vez hablan de que no somos una unidad biopsicosocial, no, somos una unidad biopsicosocial espiritual. Luego vendrán otros, los ecológicos, no somos una unidad biopsicosocial espiritual, somos biopsicosocial espiritual, ecológico y cosmológico. En palabras de Hathaway y Leonardo Boff, quienes dieron una charla en la Universidad de La Salle, excelentes personas, escribieron un libro extraordinario, tomen nota para que lo leen cuando ustedes bien lo quieran, se lo recomiendo al 100%, se llama El Tao de la Liberación. Fue escrito en el 2015 y ellos dos hacen todo el planteamiento de lo que, cómo llegamos nosotros a la psicología transpersonal y cómo integrarnos y cómo nosotros pues somos biopsicosocial, ecológico, cósmico. Entonces, estamos hablando de una multidimensionalidad que no es solamente como leemos mucho en los libros de psicología, somos una unidad biopsicosocial. No, no somos una unidad biopsicosocial. Cuando me refiero a la parte espiritual, tal y como la plantea Víctor Frank y Abraham Maslow, no es una religiosidad. Religiosidad y espiritualidad son dos cosas se parecen, pero cuando me refiero a espiritualidad y en reflexiones de estos teóricos, es más hacia la parte de resiliencia, de ese poder interno, de ese poder de seguir adelante. Víctor Frank estuvo en 4 campos de concentración. Pase la que viene, creo que tiene algo de Víctor Frank ahí. Representante de la psicología transpersonal, Víctor Frank. Creó una teoría llamada logoterapia. Y dice, las personas siempre podemos dar un sentido a nuestras vidas, independientemente de las circunstancias en que nos encontremos. Esto nos saca de ese determinismo. Nos saca del determinismo psicoanalítico y nos saca del determinismo conductista, nos lleva más allá, porque tenemos lo que él llama la fuerza indomable del espíritu. Entonces, uno de los teóricos, como Abraham Maslow también, y también lo hace Jung. Jung también habla del espíritu en el libro rojo de Jung, que también es otro libro que se lo recomiendo ampliamente. Y Jung, en esa época que escribió ese libro, era como en el año 50, 60, y dijo, no saquen ese libro ahorita, porque si no va a ser terrible. ¿Sabe cuándo se editó el libro rojo de Jung? En el año 2000, porque él hablaba ahí de la espiritualidad, hablaba de esa fuerza interna, que en ese momento no se podía hablar mucho porque era considerado como fuera de las ideas de ese momento, pero este paradigma transpersonal, en la figura de Víctor Frank, en la figura de Abraham Maslow, pues y la figura del que le dije antes, el teórico,
Skinner o Freire también. Tenemos muchísimos representantes que nos hablan de esa fuerza interna y de esa fuerza espiritual. Dice, cuando ya no podemos cambiar una situación, dice Víctor Frank, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Entonces, él es uno de los psicólogos, de médicos, fisiólogos, neurólogos y filósofo también, que nos plantea, nos habla de cómo manejar la adversidad. Él es una persona que realmente da muchas herramientas y dice cómo manejar la adversidad, cómo manejar la muerte, cómo manejar los momentos difíciles. Está muy inspirado en Nietzsche. Él tomó ese filósofo y en Husserl también, como una forma de preguntarte quién soy, el ser en el mundo. Entonces, estos psicólogos, estas personas representantes de este paradigma, retomaron el ser. Y en este momento nosotros estamos retomando. El COVID-19 nos ha enfrentado con que nosotros no somos individuales. Vivimos dentro de un colectivo, estamos conectados, no estamos solos. Si yo me cuido, lo cuida usted. Si usted se cuida, me cuida a mí. Eso lo oímos todos los días en este momento. Nos han educado en una sociedad individualista, en una sociedad consumista. Estos paradigmas que se llaman paradigmas emergentes y paradigmas transpersonales o paradigmas multidimensionales nos acercan al encuentro con nosotros mismos, como decía el hermano, como les dije antes, ¿verdad? La conversión ecológica, o sea, es recordar lo que hemos olvidado. Simplemente es eso, recordar lo que hemos olvidado. No estamos deprimidos, estamos distraídos, no estamos deprimidos. Dice Facundo Cabral, no estamos deprimidos, estamos solo distraídos. Nos hemos olvidado en este mundo del corre-corre. No, es importante detenerse y ese es el gran llamado, el gran trabajo, el gran aporte de todos estos paradigmas. Si quiere, pase la otra. No podemos dejar de lado el paradigma de la complejidad, igualmente. Impregnado de esa teoría de Einstein, emerge el paradigma de la complejidad. Representante del paradigma de la complejidad es Edgar Morin. Edgar Morin es un señor, debe tener como unos 95 años, ha escrito muchísimo sobre el paradigma de la complejidad y dice que la complejidad es la cualidad de lo que está compuesto de diversos elementos interrelacionados. Vivimos dentro de una complejidad. Vivimos inmersos dentro de una complejidad. Y la complejidad que tiene una característica, la incertidumbre. Ahorita lo estamos viviendo. Pero bueno, entonces, ¿qué dice? Si me pongo la vacuna, me da COVID. Si no me la pongo, también me puede dar COVID. ¿Pero qué es esto? Uno me dice una cosa, otro me dice otra. Esa es la complejidad. Esa es la complejidad, la incertidumbre. Nosotros queremos tener la verdad certera, científica, y no podemos hacerlo. No podemos abarcar, no podemos tenerla porque vivimos en una complejidad, vivimos dentro de un campo cuántico, todo se mueve, todo cambia, todo se transforma. Estamos inmersos entre un tejido complejo donde todos participamos. No existe nada que se mueva sin que nos impacte a nosotros. Por lo tanto, ese individualismo se pierde un poco, no es que vamos a perderlo totalmente, por supuesto que no. Porque no tenemos la misma huella digital, la huella digital es única, irrepetible y única, somos parecidos, pero funcionamos desde el Big Bang, la gran explosión que hubo, una gran explosión, eso es una de las teorías de la creación, una gran explosión a la cual muchas personas llamaron el Big Bang. Después del Big Bang, se generaron una cantidad de reacciones y una cantidad de cosas muy complejas desde el punto de vista de la química. Nosotros formamos parte de ese Big Bang. Lo que ocurrió en ese Big Bang, las estrellas, las constelaciones, los sistemas solares y miles de sistemas,
Nosotros formamos parte de eso. Por lo tanto, hay un filósofo por allí que dice, somos polvos de estrella. Aunque seamos aquí tercera dimensión, dentro de nuestros genes, partículas, moléculas, como usted lo quiere llamar, ahí está el Big Bang y todos formamos parte de ese Big Bang. Por lo tanto, todos estamos conectados. No estamos solos. Eso es una mentira construida por esta sociedad individualista. No somos individualistas. Es imposible. Vivimos en relación con el aire, con los elementos, con el sol, con la naturaleza, con la luna. Si la luna no existiría, nosotros no existiríamos. Si el sol no existe, nosotros no existimos. Por lo tanto, no estoy sola. Estoy acompañada, quiéralo o no, estoy relacionada. Estoy implicada. Por eso hablamos de paradigmas implicados, paradigma de la complejidad, el paradigma de la no certeza. Siga la otra. Muy bien. Entonces, ¿a dónde nos lleva este enfoque multidimensional? A desarrollar un carácter incluyente y cosmográfico. Muchos lo llaman cosmográfico o cosmológico. Hathaway, en el Tao de la Liberación, lo llama cosmológico. Otros lo llaman cosmográfico. Pero el enfoque multidimensional, si nosotros recuperamos la conciencia multidimensional, vamos a tener un carácter incluyente. Nadie va a estar fuera. Nadie va a estar fuera. Y de hecho, somos personas de derecho, con derecho. Somos dignos, dignos total y absolutamente. No importa si tenemos algún problema, si tenemos alguna dificultad, si escogemos una diversidad sexual, si hablamos un idioma X, si vivimos en la China o en África o en Costa Rica. Somos dignos porque somos personas. Entonces, el enfoque multidimensional, sentir que estamos dentro de esa multidimensional, es aceptación, inclusión, solidaridad, cooperación, nos despierta todos esos valores. El pensamiento multidimensional es integrativo. El pensamiento multidimensional es integrativo. El enfoque multidimensional nos multiplica más las dimensiones. Si nosotros pensamos multidimensionalmente, siempre vamos a buscar N posibilidades. Vamos a ver todas las situaciones que abordemos en nuestra vida, sea como psicólogos, como psicólogas, como educadoras, como abogados, como cualquier tipo de todas las ramas de la ciencia, pues lo vamos a ver desde múltiples dimensiones. Vamos a ver que esas dimensiones son N a la N. Algunas las sabemos, otras no las sabemos. Tenemos la incertidumbre, tenemos la percepción, podemos crearla, pero estamos inmersos dentro de esa multiplicidad de creación. No limitamos nuestra creatividad. El enfoque multidimensional nos permite cambiar actitudes. Y si nosotros cambiamos actitudes, ¿qué pasa con nosotros? Me pregunto a ustedes. ¿Somos más flexibles o somos más lineales y más rígidos? No, métase por aquí. Si no entra, le corto los brazos. Pórtese bien, haga esto. Entonces, no aceptamos los cambios, no aceptamos la diversidad. Por lo tanto, no somos flexibles. Entonces, el enfoque multidimensional nos invita a ser flexibles, a ser amplios, a no tener la verdad absoluta. Entonces, eso nos da una gran apertura en nuestra vida. Porque no existen problemas, solo existen condiciones de reto para nosotros y buscar nuevas posibilidades, N posibilidades. La conciencia no está limitada por el espacio ni el tiempo. Entonces, si nosotros pensamos multidimensionalmente, que estamos conectados cosmológicamente, que existe un inconsciente colectivo, como dice Jung, que existen los registros arcásicos, como dicen los hinduistas, que existen los niveles de conciencia que se logran con la meditación, entonces tenemos más amplitud de vida, muchísima más amplitud y nos podríamos inspirar en explorarnos a nosotros mismos.
más, porque la sociedad en que hemos estado, pues no nos permite eso y nos pone como una especie de mapa para seguirlos, y si no cabes por ahí, pues bueno, no sé, le cortamos los brazos o discriminamos a la persona. No, somos personas que vivimos, que estamos inmersos, que estamos relacionados con todo, con el cosmos, con la naturaleza, formamos esa gran paradigma holográfico del cual nos hablan los físicos y del cual Einstein lo dijo de una manera de su teoría de la relatividad. Implica procesos dinámicos y de incertidumbre. El enfoque multidimensional en cierta forma da miedo, en cierta forma sí puede generar un poco de miedo porque te genera que tú no tienes la verdad y que estás en una constante búsqueda, porque realmente no podemos decir esto es la verdad, esto es lo que voy a hacer, sino que te plantea posibilidades, un mundo de posibilidades. ¿Seguimos la otra? La otra y la final, ahí ponemos al señor Albert Einstein. Vean qué interesante lo que dice. Cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo. Vean qué bello cómo expresa su teoría de la relatividad. Lo expresa en este pensamiento, y a lo largo de todo el espacio que hemos abierto para reflexionar en torno a la multidimensionalidad, cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo. Todas las circunstancias que tenemos, todos los momentos que tenemos, toda la crisis que tenemos en este momento, toda la incertidumbre que estamos viviendo, es un momento perfecto para buscar soluciones. No hay problema, busquemos soluciones. No hay problema, busquemos alternativas, porque las alternativas las tenemos. ¿Las tenemos dónde? Estoy en mi casa, estoy aquí, pero tampoco tengo una cadena en la puerta y mi pensamiento no tiene cadenas. Entonces, cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo. Tal vez en este momento tengo más tiempo para leer, tengo más tiempo para mí, me ahorro un montón de horas de tránsito, me ahorro un montón de cosas. Entonces, cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo. No nos esperábamos esto, esta crisis, esta incertidumbre, pero cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo. O si tenemos la adversidad, tenemos problemas, muchísimos, que se han generado, económicos, políticos, éticos. Estamos ahorita así como con la cabeza para abajo y los pies para arriba, pero cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo, porque tenemos posibilidades, vivimos en un mundo de posibilidades, estamos totalmente conectados y tenemos una cantidad de recursos, no solamente nosotros como yo, Irene, tengo mis recursos, no, mis recursos son mis vínculos, y mis vínculos son ese proceso de interacción con el otro, con la naturaleza, con el cosmos, con todo lo que es vida, porque todo es vida, las relaciones, los astros, los cristales, los animales, las personas, todo eso es conexión con vida. Entonces, me gusta mucho haber compartido este momento con ustedes. Abro el espacio de preguntas, realmente esta es una temática muy profunda, y cualquier pregunta que ustedes quieran hacer o cualquier comentario, pues la podemos hacer. Buenas noches, tenemos una consulta en el chat que dice así: ¿de qué manera estas revoluciones del pensamiento, estos paradigmas de cambio tan importantes para la humanidad, que permean más que todo el ámbito de lo académico, en el sentido de que es en la academia, en las conferencias donde se acceden estos saberes, cómo poder filtrar estos saberes a otras esferas de la sociedad en su conjunto? En otras esferas de la sociedad, en todas las esferas de la sociedad, comenzando por la esfera de nuestra esencia, de nuestro ser, en todas las esferas, a nivel personal, a nivel íntimo, a nivel de las relaciones
interpersonales con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros pensamientos, en nuestros trabajos, en el aula de clase con los estudiantes, en la calle, cuando hablamos con las personas, cuando interactuamos con las personas, en todos los contextos, porque todos estamos implicados, todos estamos conectados, todos estamos implicados. En este momento, todo el mundo está implicado. Lo que pasamos nosotros, estar en nuestra casa, estar por internet, pasa aquí, pasa en Francia, pasa en China, pasa en todo, todos estamos en lo mismo. Decía, pero wow, qué increíble cómo un virus puede hacer esto. ¿Qué nos vino a dejar? Todo momento es importante para aprender algo, como decía Einstein. Todo momento. Y este momento es un momento clave, fundamental de esta adversidad que aprendemos. Entonces, ¿dónde aplicarlo? Como dice la persona, en todas las áreas, comenzando por nosotros mismos. Como dice Leonardo Boff en su libro de cuidado, el cuidado, se llama el libro de Leonardo Boff, se habla de lo que es el cuidado interno, el cuidado externo, el cuidado del otro, el cuidado de sí mismo. ¿Alguien más? Yo quería hacer un comentario sobre el comentario. Porque me gusta la respuesta, porque por lo general este tema es súper interesante. Estás hablando de paradigmas, de cambios en las ideas y de cambios en el conocimiento y de cómo eso impacta nuestra profesión, cualquier profesión. Aquí hay gente de diversas escuelas, pero todos estos cambios de paradigmas definitivamente han ido a través del tiempo impactando cada una de las profesiones, y en el caso de la psicología, como bien ya lo resumiste, han hecho que visualicemos y que los métodos y las técnicas también cambien, ¿verdad? A medida que pasan, pues, estas revoluciones científicas. Pero entonces yo me quedaba con la idea de cómo se discute esto aquí a nivel académico y que es tan importante. A veces hay que cambiar paradigmas en todas las esferas sociales y cómo hacer ese gran cambio. Y ahora es una lección muy interesante la que me das, porque vos decís, eso es a nivel individual, porque es en la semilla donde está el cambio, donde usted como profesional, ya sea que trabajes en una escuela, en un kinder, en un colegio, puedes sembrar esta semillita de cambio en cada persona para la búsqueda del cuidado de la vida, del autocuidado y de todas estas ideas que así en abstracto son muy grandes, pero que en el ejemplo pueden causar cambios importantes. A mí misma, yo ahora que estabas haciendo el comentario de que en uno mismo y en el ejercicio de su profesión, a mí, tal vez cuando yo estaba en el colegio, algún comentario que viene impregnado de todas estas, que aquí le llamamos paradigmas, pero que son buenas ideas para vivir mejor y para crecer como ser humano. Algún pequeño comentario es un empujón para alguna persona para dirigir su vida en otra dirección, ¿verdad? Entonces, está muy buena el comentario de que es en el microcosmos donde podemos macrocosmos, ¿verdad? Sí, sí. Bien, de Cinia Calvo también tenemos un comentario que dice: gracias, doctora Puertas, por llevarnos a una conciencia de cómo se genera uno en el proceso de aprender en una metaconexión con uno y con la otredad. Y José Ignacio nos pregunta, con respecto a la emergencia sanitaria a nivel mundial, ¿cuál podría ser la diferencia entre vivir y existir? Yo le agregaría sobrevivir también. Sí, vivir y existir. Vivir, existir y Sara le agrega sobrevivir. Totalmente, totalmente adecuado agregar eso. Tiene que ver con
con los niveles de conciencia multidimensional, como dice Einstein en la última pensamiento, todo momento es bueno para crear posibilidades. En este momento estamos viviendo, muchos dirían estamos sobreviviendo, otro diría estamos existiendo, pero no estamos viviendo porque esto no es vida, estar aquí metido en la casa, qué pereza, estar con este discurso. Yo pienso que desde la libertad obtenemos lo que queremos. Somos libres, somos dignos. Los derechos humanos son inherentes a cada uno de nosotros. Entonces, nosotros vamos a vivir si decidimos vivir y lo decidimos desde nuestra libertad y nuestra autonomía. El asunto es que nosotros utilizamos fácilmente mecanismos de negación, como dice Freud, o mecanismos de nos quedamos en la molestia o en la rabia o lo negamos, más asumimos y decimos, pero ¿qué dice el ministro? ¿Pero qué dice el presidente? ¿Pero qué dice el chino? No, somos libres. Gandhi decía, me podrán hacer esto, me podrán dejar de comer, me podrán meter en una cárcel, hasta me podrán matar, pero a Gandhi nada ni nadie lo puede destruir, porque tenía dignidad interna, una autoestima. Somos seres dignos. Entonces es nuestra decisión. O yo vivo porque decido desde mi libertad vivir, o existo simplemente y me dejo guiar como una veleta, o sobrevivo, que es otra, me sobrevivo, un día me siento bien, un día me siento mal. Todo lo que acontece con nosotros es nuestra decisión de nuestra libertad y nuestra autonomía. Son derechos fundamentales que a veces no los usamos o los desconocemos. Y tiene que ver con esa ética política nuestra. Somos nosotros los que creamos, lo que decidimos, lo que buscamos posibilidades. Ya los demás están haciendo lo que tienen que hacer. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra libertad no está alienada porque la persona me dice, haga esto, y yo hago esto. Yo puedo tener algunas líneas, pero yo decido. Entonces, la pregunta que están haciendo, ¿qué diferencia hay entre vivir, existir y sobrevivir? Es una pregunta bien profunda. Yo diría, vivir desde el punto de vista amplio es decidir vivir realmente. Pues yo puedo existir sin decidir, sin usar mi libertad. No sé, me quedo así como que ese es el punto. El punto es mi dignidad como persona y mi decisión de vivir porque estoy conectada. Tengo la conciencia que estoy conectada, de que formo parte de un todo. Dentro del hinduismo se dice, todos somos uno, todos somos uno. Y dice el físico, no me acuerdo el nombre ahorita, que habla del paradigma holográfico, dice, formamos parte de un holograma. Queramos o no queramos, estamos relacionados e implicados, pero lo hemos olvidado o no lo sabemos, no lo entendemos, nos da miedo sentir que nos integramos dentro de esa totalidad. Ese puede ser el miedo, porque a veces el miedo es un gran frenador. O desconocemos nuestros derechos fundamentales a la libertad de yo quiero hacer eso, yo quiero estar bien, porque yo me voy a sentir mal estando aquí en mi casa. ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo lograr? ¿Qué cosas puedo aprender? ¿Qué cosas puedo aprender por internet? ¿Qué cosas puedo leer que no he leído? ¿Qué cosas puedo pensar que no he hecho? ¿Qué práctica? Una lista demasiado larga para llorar debajo de la bata de mango. Y sufrir porque ¿cómo es posible que esto me pase? No. Cada momento, como dijo Einstein, el último pensamiento, es una posibilidad para tú elegir. La libertad no la puede quitar nadie. Nadie nos puede quitar esa libertad. Esos son derechos fundamentales. ¿Quién más? Perfecto. Jason Guzmán tiene la mano levantada. Sí, muchísimas gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Muchísimas gracias. Hay algunas cosas una pregunta. Usted mencionaba la palabra deserción, libertad, independencia. Inclusive cuando Víctor Frank escribió el libro, que no se publicó necesariamente en ese momento. Entonces, podemos decir que la psicología es
tiende a ser relativista. Es decir, depende en el contexto en que nos encontremos, a partir de ahí empiezan a surgir las verdades. Hoy, la pregunta sería ¿cuál, disculpa? Es Que sí, relativista, piensas tú. Ajá, es la pregunta. Porque es que estuve hablando, viendo lo que es la parte de paradigma, ¿verdad? Una serie de normas, etcétera, etcétera, pero durante la exposición vimos cómo las cosas iban cambiando en la época. Y lo que estamos hablando hoy acá puede ser que dentro de 50 años ya no sea tan válido. Entonces, podría llegar a ser relativista. Es decir, va a depender siempre en todo momento del contexto, la situación, la realidad. Sí, podía llegar a ser relativista. Sí, podía llegar a ser relativista. Porque nuestro pensamiento desde la multidimensionalidad va a ser cambiante, va a ser variable, va a ser adaptar a la situación, no va a ser rígido, va a ser flexible, como el paradigma holográfico, como la onda, como dice lo físico. El protón puede llegar a ser neutrón y el neutrón puede llegar a ser protón. O sea, un problema no tiene un solo enfoque. Una situación que ocurra no es un problema, simplemente vamos a buscar las posibilidades, es un mundo de posibilidades. Entonces, sí podemos llegar a un relativismo, a un ser cambiante, relativismo lleno de incertidumbre. No existen verdades absolutas, no. De acuerdo, muchas gracias. Tenemos también una consulta por parte de, bueno, en el chat, y ya le doy la palabra a dos que tienen la manita levantada. En este momento sería Priscila, dice, ¿cómo debemos inspirar a todas las personas que nos rodean? Aceptar esta nueva manera de cambios tan radicales y variantes, modificando nuestra conducta donde la mente genera mucha tensión. Cambiando yo, eso tiene un impacto. Estoy segura que tiene un impacto porque formamos parte de una totalidad y toda nuestra palabra, nuestra acción es como una piedra en un gran lago. Tiene ondas. Tiene ondas. Entonces, cambiando yo, esa es la mejor ayuda. Alguien decía, Krishnamurti, no sé si Krishnamurti decía, no cambies la sociedad, cambia tú. Porque cambiando tú con tu actitud, tu manera de ver las cosas, tu manera de abordar los problemas, ese es el cambio. Y tu pensamiento tiene un impacto sobre todo cuanto nos rodea. Entonces, cambia tú, no cambia la sociedad. Porque donde quieras que vaya, con una actitud abierta, vas a actuar. O sea, no es que nosotros nos vamos a decir a la persona como una doctrina, mire, vengan acá, hagan esto. No, tú vas a actuar de acuerdo a esa convicción, a esa apertura, a esa flexibilidad. Y las personas van a ver si les parece bien o no les parece bien. La libertad es buena para todos. La libertad, todos queremos estar bien. Todos queremos ser felices. ¿Quién va a querer ser rígido y lineal y vivir en el castigo y en la violencia? Esa es nuestra sociedad. La sociedad nuestra es lineal y nos lleva inevitablemente a la violencia porque es separatista, es dicotómica. Pero el pensamiento multidimensional, como decía el compañero, es relativo. Entonces se adapta fácilmente a las circunstancias. Entonces no genera sufrimiento. No genera competencia, no hay competencia. A mí no me interesa competir con nadie, para nada. Soy integrativo. Venía acá. Todos los pensamientos son integrativos. Por lo tanto, como decía el compañero, cae en el relativismo, pero a la vez integracionismo. Entonces, todos tenemos derecho, todos tenemos espacio, todos cabemos en esta misma tierra, en este mismo cosmos. Somos inclusivos total y absolutamente. Entonces, a ver esa idea de inclusión, bueno, se genera lo que algunos teóricos, y Ken Wilber lo plantea también, el amor. El amor integra. Como decía el video que puso Sara antes, somos el milagro, exactamente, somos el milagro, era lo que decía Sara, ¿verdad? Somos el milagro, somos el milagro.
porque tenemos un potencial maravilloso, pero muchas veces lo desconocemos realmente, ¿verdad? Pero a la pregunta, a la respuesta de la compañera, ¿qué podemos hacer para inspirar al otro? Cambia tú. Sería la respuesta. ¿Quién más? Perfecto, tenemos las últimas dos que son de una manita levantada. Maxini Chávez Murillo, no sé si lo pronuncié bien. Y la última sería Wendy Flores, para cerrar por cuestiones de tiempo. Maxini, no tienes el micrófono encendido. Perdón, quité la manita, pero no. Sí, buenas tardes, profesora. Buenas tardes a todos. Ahora que usted estaba hablando lo del cambio y eso, hay una frase que yo uso mucho y que quizás algunos de los que han estado conmigo me han escuchado decirla, es que en realidad nada cambia. El que cambio yo, ¿verdad? Y cambia todo. Así, ¿por qué? Porque realmente es cuando nosotros cambiamos la perspectiva con la que vemos las cosas y cuando tenemos y aplicamos lo que usted también hablaba al principio de la libertad, pero es que a veces dejamos que la responsabilidad caiga sobre los demás, ¿verdad? Que sean los demás los que vayan a cambiar. Esperamos que sean esos otros los que cambien para no, ¿verdad? Porque si yo quiero ser, asúmame, hágame, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa libertad y ese cambio, hay algo que es muy importante. Significa asumir responsabilidad. Asumir una responsabilidad sobre mi vida. Y tiene que ver también con lo que hablábamos de que, bueno, pues esa responsabilidad significa también tener una conciencia de mi existir y de cuáles son las cosas que yo quiero también hacer en esta vida o cumplir en esta vida, ¿verdad? Cuáles son mis sueños, mis retos y también con el pensamiento también de Viktor Frankl, ¿verdad? Cuáles son mis metas, qué es lo que me motiva a hacer, ¿verdad? Porque y yo soy partidaria, o sea, al ser uno, todos esos cambios que yo pueda generar en mí, que puedan crear bienestar en mi persona y se puedan reflejar en mi ambiente, eso es lo que va realmente a crear un ambiente mejor para todos, ¿verdad? Y en estos tiempos tan diferentes, porque también las palabras tienen mucha fuerza en la forma en que las usamos, ¿verdad? Diferentes, sí. Sí, diferentes, nos han llamado a ese reto, ¿verdad? Y yo creo que también ahora podríamos preguntarnos nosotros, ¿qué hemos aprendido durante todo este tiempo que hemos estado en casa? ¿Qué retos nos hemos puesto? ¿Verdad? Como usted dice, ¿qué libros nos hemos leído? ¿O qué otras cosas he hecho? ¿Qué tan sensible me he vuelto? Me he dedicado, pues, he descubierto nuevas habilidades que quizás antes no sabía que las tenía, ¿verdad? Así, entonces, para mí más bien es como una reflexión en ese sentido, ¿verdad? Que esa libertad, que para mí es una llamada a la conciencia, que soy libre, que tengo esa conciencia que es fuerte, poderosa, ¿verdad? Pero que esa libertad y esa decisión significa que tengo que asumir también la responsabilidad sobre mi vida para poder hacer esos cambios que puedan generar realmente un cambio a los demás, porque los demás nunca van a cambiar, porque ellos tienen esa libertad y ese derecho a cambiar cuando ellos quieran. Exactamente. Entonces hablamos de respeto, ¿verdad? También. De respeto, porque es como acercarnos, lo que dice Viktor Frankl también, nuestra voluntad de sentido. Exacto. Cuando sentís tu voluntad de sentido, sentís que eres libre, que puedes elegir, que todo esto, bueno, estás como centrada en ti misma y sabes que tu tarea no es cambiar a todas las personas que están alrededor, por eso cambia tú, cambio yo. El mundo cambia, el mundo alrededor cambia, porque todo está conectado. Como yo tengo la certeza de que todo está conectado, entonces mi pensamiento, mi acción va a tener un impacto en el ambiente, en el cosmos, en el otro, en mi inconsciente, en mi consciente, en todas las áreas multidimensionales de mi vida va a tener un impacto. Por lo tanto, voy a estar muy atento, como decías vos, a la palabra, al mensaje, ¿verdad? Entonces, así como que invitar, inspirarse a enamorarse de esa idea de que yo formo parte de esa totalidad. Y yo creo que eso nos da una gran libertad.
Así, sí. Bueno, Sí. eso era como mi aporte. Muy Muchas bien. gracias, más bien. Gracias. A usted. Y para finalizar tenemos a Wendy. Hola, buenas Bueno. noches. Doctora, muy buena la charla, muchas gracias. Mi pregunta es algo personal, digamos. Quería saber su opinión al respecto, digamos, ahora tenemos tanto conocimiento sobre lo que es la psicología, lo que es la calidad humana, cómo hay que mejorar en esos ámbitos y todo. ¿Por qué hoy en día, digamos, teniendo tanto conocimiento y desde hace tantos años se viene estudiando la psicología, por qué no se ha implementado, digamos, desde las escuelas para formar a los niños ya que vengan con una autoestima más alta, con saber que tienen que respetar a los demás, algo un poco más reforzado en ese aspecto? No sé si me entiende. En el Sí, lo campo de la entiendo. psicología. Sí, lo entiendo. Porque, digamos, nunca se ha implementado un poco más sabiendo que eso podría formar mejores seres humanos a futuro. Sí, Eso sería tiene usted razón, tiene usted razón. Llama la atención que existen tantos programas. Yo he leído el programa del Ministerio de Educación, el actual, y el programa del Ministerio de Educación es espectacularmente hermoso. Tiene un eje transversal ecológico, un eje transversal humanista, un eje transversal de la diversidad, tiene ejes transversales bellísimos, tiene ejes transversales de sexualidad donde habla de los valores, tiene unas presentaciones, unos capítulos, unos objetivos de valores, de todo eso que usted está diciendo que debería estar en las escuelas, está a nivel escrito. Pero ¿dónde tenemos que trabajar? En las actitudes, en el cambio de actitudes de los educadores. En ese sentido nos da una gran enseñanza Leonardo Boff y nos da una gran enseñanza Hugo Asman, que habla de que necesitamos una nueva educación. Formar educadores que con alegría, con inspiración den sus clases. La educación no puede ser una tortura ni una persecución a ver quién saca 100 y quién saca 90. Eso no es lo que es el espíritu de la educación. Eso no es el espíritu. Lo que pasa es que eso forma parte de esta sociedad competitiva. Entonces hay que romper con ese paradigma competitivo y humanizar la educación. Se está hablando de que a gritos se necesita humanizar la educación. A mí no me interesa. Yo no estoy pendiente si el alumno sacó 100. Yo quiero que todo el mundo saque 100. Y mis estudiantes busco que todos compartan el trabajo. Todos lo compartan, se lo copien, lo fotocopien, hagan lo que quieran. Lo que me interesa es que lo hagan bien y compartan, porque formamos parte de una comunidad, una red. Somos grupos de aprendizaje, no estamos solos. A mí no me interesa que un estudiante haga un trabajo maravilloso y saque 100 y nadie lo sepa y nadie lo vea. No, todo lo contrario, este trabajo tiene 100. Circúlelo por ahí, que todo el mundo lo lea, para que todo el mundo mejore el trabajo y romper con esa competitividad que nos está llevando a la alienación, al sufrimiento y a la exclusión y a la deserción educativa. Entonces la gente deserta. No hay nada peor que estar fuera de la educación, está en la ignorancia, en la oscuridad. Entonces queremos estar bien. Lo que tú estás diciendo es súper importante, pero le recuerdo, hay programas maravillosos. Los programas del Ministerio de Educación son hermosos. Están a la altura de países desarrollados. Pero ¿por qué no se llevan a cabo? ¿Por qué no se aplican? Porque usted ve que muchas veces no se aplican y hay quejas aquí, quejas allá. Porque necesitamos un cambio más, trabajar más con los docentes. También los docentes están muy abandonados. Se les pide, pero tampoco se les da. Se le da esa otra visión de una educación de disfrute, de una educación de alegría. Me explico, de una educación de compartir, no de competitividad, sino vamos a investigar, vamos a alegrarnos, vamos a reírnos, que esto no sea una tortura, un sufrimiento. Entonces, salir un poco de esa zona de confort para llevarnos a la alegría en educación, eso lo estamos pidiendo a grito. Yo, de verdad que me gusta mucho su pregunta, porque estoy en el área educativa, además de la psicológica,
Y realmente es sumamente importante lo que usted está diciendo. Necesitamos capacitar a los docentes, más todavía, atenderlos más, para que hagan de su ejercicio algo agradable, algo simpático, algo divertido. Vamos a venir a divertirnos, no a torturarnos. Algo que signifique, que tenga algo significado en su vida. No que se lea un montón de cosas y que me repita a mí de memoria las fechas y los nombres. A mí eso no me interesa, eso no me interesa para nada. ¿Quién fue el creador? ¿En qué año murió? ¿En qué año murió? ¿En qué año vivió? Eso no es lo importante. Lo importante es el espíritu del mensaje educativo que se tenga. Y manejar con esas diferencias individuales de los grupos y poder conectarse y trabajar en redes y trabajar lo que se llama en comunidad de aprendizaje. Somos comunidad de aprendizaje. Los estudiantes en un aula somos comunidad de aprendizaje. Todos vamos a aprender, todos vamos a compartir. Vamos a ver qué idea tiene usted, qué idea tiene usted. No se le ocurrió esto, bueno, mira que a este se le ocurrió tal cosa. Y nos nutrimos unos a otros, porque somos comunidades. Somos como los planetas, todos vivimos conectados como los planetas, así somos todos nosotros, todos nosotros. No cabe la competitividad, no cabe. Eso es separatista, son visiones separatistas. La competencia, sentar en una silla a los niños buenos y los niños que no son buenos y poner las personas y no sé cuánto y ponerlas en fila porque sacan 100 y los que sacan 80 en otra fila y los que sacan 70 en otra fila. Eso tiene que ir desapareciendo. Necesitamos un cambio a todo nivel. Humanístico, tenemos que ir hacia el humanismo. Hemos perdido el humanismo en todo. En todas las áreas. Entonces, es buscar ese humanismo. En la psicología también. Más allá del test. No es que voy a aplicar un test y voy a ver qué CI tiene ese niño, si tiene 100 o 200. No, a mí eso no me interesa. Me interesa ir más allá de eso. Tener una visión integral, holística, humanística. Entonces, gracias por su pregunta. Ajá. Quedan solo 3 minutos y tenemos una última. ¿Quién? Solo quedan 3 minutos. ¿Quién va a hablar? Ajá, ok, está bien. Lindbergh puede hacer su intervención, entonces, para que lo consideren la respuesta. Sí, profesora, muchas gracias por la charla. Realmente estoy impresionado desde este punto de vista multidimensional. Nada más tenía la pregunta, ¿este proyecto de gestión de conciencia que está en la Asamblea Legislativa se puede considerar un retroceso a esta posición multidimensional que ocupamos en Costa Rica? Gracias. Sí, una pregunta muy fuerte y una pregunta muy crítica que sí. Nosotros vamos en el proceso de crecimiento, vamos como hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante. En ese proceso, digamos, de complejidad, se dan esos hacia atrás y hacia adelante. Por supuesto que sí, el poner una línea y aprobar algo que va a detener a muchas personas, que va a favorecer la exclusión. Todo lo que favorezca la exclusión es detenernos dentro de esa visión de complejidad. Entonces sí entiendo que sí. Sí, entiendo que es las velocidades a veces no son lineales también, ¿verdad? Las velocidades no son lineales, entonces tampoco desde el punto de vista de la complejidad son pensamientos y creencias que están implicados y que todos estamos implicados y que nos movemos, unos nos molestamos, otros se alegran. Entonces, hasta que vuelva otra vez otros nudos, como se dice en la teoría de la complejidad, a resolver esa situación, nos detenemos para dar el salto y seguir adelante. Esa es la forma como se trabaja en complejidad. Lo que queda es esperar y alzar la voz. Nos queda es alzar la voz, eso es lo que nos queda.
decir si nos parece y decir si no nos parece, hasta que esos nudos que aparecen allí vuelvan otra vez a diluirse y hay un cambio, y favorecer el cambio para la expansión, para la apertura de pensamiento. Pero sí hay esos saltos y esos nudos que se presentan, así como se presentan en nuestras vidas, que tenemos X problemas y nos quedamos atascados y no vamos hacia adelante. Esos son nudos, igual que pasa colectivamente, socialmente. Entonces sí, definitivamente es alzar la voz para poder dar un cambio y saltos, lo que dice la física cuántica, saltos cuánticos, para lograr un cambio de conciencia, una apertura y poder estar bien, porque todos queremos estar bien, lograr ese equilibrio. Son velocidades, por eso es que vivimos en función de otros, no estamos solos, ¿ves? Entonces, el grupo avanza, hay una ley que dice, el grupo avanza a la velocidad del más lento. Vea usted, vea usted. Entonces, eso nos lentifica. Uy, ¿cómo es posible que aprueben esto? Y nos quedamos ahí hasta esperar el tiempo, hasta macerar aquello y volver a dar el salto. Y es así, por eso estamos relacionados todos, no estamos solos. Lo que el otro hace nos afecta a nosotros. Todos nos afectamos, todos nos afectamos. Por eso es buscar el bien común. Por eso la idea es, dentro de este modelo de la complejidad, buscar el bien común. El bien común para todos. Listo. Bueno. Estamos con el tiempo. Entonces, no sé si quiere, profesor Félix, hacer una intervención final. Sí, más que una intervención final es agradecer de parte de la Escuela de Psicología la charla que nos dio hoy Irene. Estuvo muy entretenida, me pareció muy interesante. Sí quería, si Irene me permite, hacer una acotación para las personas que están aquí. Irene nos hizo un repaso histórico de corrientes psicológicas y después fue amarrándolo todo a través de diferentes posiciones para hablar de esta visión filosófica, y yo creo que eso es algo muy importante. O sea, hay veces que la gente piensa que porque escucha una charla ya sabe, y vean todo el proceso y el conocimiento que tiene Irene para llegar a las conclusiones que están hoy, que nos está exponiendo. Cuando Irene habla de libertad y habla de crecer como sujeto, no está hablando como de los libros de autoayuda, está hablando de conceptos mucho más profundos. Cuando habla de ser un ser humano y habla del humanismo, está hablando de conceptos muy profundos, y creo que es importante que también, como responsabilidad para los que estamos aquí, es aprender, ¿verdad? No solo aprender con H, hacer mío el conocimiento para poder de llegar algún día al conocimiento que tiene Irene y poder hablarlo así. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero cada pregunta saca una nueva frase de tal autor que dijo tal concepto, porque precisamente esa es parte de la responsabilidad, y creo que parte de lo que decía Irene de la sociedad individual, también hemos creído como el facilitismo, ¿verdad? De un blog o de un medio librito, y ya con eso nos damos como la potestad de poder hablar, y por eso es tan importante para la Escuela de Psicología que Irene hoy nos diera la charla, y agradeciendo nuevamente el aporte. No sé si Irene quisiera hacer algún cierre. Bueno, pero por parte de la escuela les agradezco mucho. Y bueno, qué bueno que hayan tantas personas conectadas, porque precisamente para eso es esta semana. Entonces, muchas gracias. Sí. Yo quiero agradecer a Félix su apoyo, a Sara, a Alejandra que compartió la presentación, a todas las personas que asistieron y que se anotaron en esta reflexión. Deseo y espero que se lleven esa reflexión, y que en este momento de COVID-19, en tantos espacios que tenemos, tengamos un espacio para profundizar más. Le di alguna referencia, cualquier cosa, mi correo, me pueden localizar con Sara, la Escuela de Psicología con Félix, estoy a sus órdenes. Mi correo es irenepuertasruiz.salud@gmail.com. Estoy a sus órdenes. Feliz noche, gracias por haber asistido. Feliz noche, y por favor, cuidémonos todos, frenemos la ola, solidaridad con nuestros compañeros, cuidemos a nuestros familiares y seamos solidarios con la comunidad. Feliz noche.
Buenas noches. Gracias por haberme compartido. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Alejandra. Gran apoyo. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. A ustedes.